Vamos. ¿Estamos al aire? Muy buenas tardes con todas y todos quienes nos observan a nivel nacional y a nivel internacional. Llegamos a esta sexta mesa de debate dentro del 27 Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina. Han sido 2 días fructíferos en los cuales las ponencias de varios compañeros y compañeras de las distintas organizaciones a nivel nacional y a nivel internacional han podido ir dando algunas connotaciones, algunos elementos de lo que sucede, no solo en nuestra región, sino a nivel mundial, y eso ha permitido que sea un seminario enriquecedor. Y llegamos justamente a esta última mesa con algunos compañeros y compañeras que dentro de su representación están presentes aquí. Saludamos la presencia de Robert Ismael y Mark Arthur Fields, que en representación del Reagrupamiento Socialista para una Nueva Iniciativa Nacional, PRASIN, Cuerpo del Pueblo del hermano país de Haití. Tenemos también aquí presente Gilberto Díaz, en representación de los trabajadores y estudiantes comunistas por el cambio social TEX de Puerto Rico. Contamos con la presencia de Carlos Sosa, quien en representación está del Partido Comunista Revolucionario del país de Uruguay, y nuestra querida compañera Magíster Isabel Vargas, en representación de la Unión Nacional de Educadores de nuestro querido país Ecuador. Cada panelista tendrá alrededor de 10 minutos en la primera ronda para poder exponer, y en una segunda ronda tendrá cerca de 3 minutos. Luego también iremos con quienes están aquí presentes dentro de Zoom, y de igual manera también quienes están conectados en nuestras redes sociales de las distintas páginas de las organizaciones sociales que nos ayudan justamente a que pueda visualizarse este 27 CIPRAL. Quienes deseen también hacer preguntas, no necesariamente, si no desean pedir la palabra, pueden hacerlo también de manera escrita dentro del chat interno del Zoom, o también de nuestras páginas que están transmitiendo justamente esta sexta mesa de CIPRAL. Con un fuerte abrazo fraterno, queremos saludar a quienes nos escuchan, nos están visualizando justamente a nivel nacional e internacional, y damos inicio a esta sexta y última mesa del CIPRAL. Vamos a iniciar con nuestro camarada, en este caso, en representación de Reagrupamiento Socialista para una Nueva Iniciativa Nacional, PRASIN, Cuerpo del Pueblo de nuestro querido hermano país Haití, Robert Ismael y MacArthur Fields. Tiene la palabra, estimado compañero Robert. Gracias, compañero. Entre todo, un saludo. Parece que hay problema para oírme. Sí, se escucha, Lo se escuchamos, escucha. compañero. Ok, lo siento. Entre todo, un saludo especial, revolucionario, al Partido Comunista Marxista-Leninista de Ecuador, y también a la Juventud Revolucionaria de Ecuador para este evento muy importante.
Yo no tendría que hablar en el nombre del partido, pero por problema que ahora hay en Haití, tengo la responsabilidad de leer la posición del partido de Agrupamiento Socialista para una nueva iniciativa nacional Campo del Pueblo. Las luchas de la clase obrera y de los pueblos y la disputa internacional, interimperialista. Debemos explicar por qué hemos optado para tratar el tema principal desde una perspectiva distinta a la propuesta anteriormente, sin apartarnos por eso del espíritu del 27 Seminario Internacional del CIPRAR, Seminario Problemas de la Revolución en América Latina. Para darle más énfasis, limitaremos nuestro desarrollo al caso que nos ocupa, el de Haití como teatro de luchas. Por lo tanto, llamamos nuestra contribución las masas populares haitianas y sus luchas para reivindicaciones. Aunque las luchas obreras tienen un carácter internacional, nos basamos en el materialismo dialéctico para decir que ellas siempre están relacionadas a las especificidades nacionales de cada país. Carlos Marx nos enseñó esto claramente en el programa de Gotha cuando escribió que es absolutamente evidente que aunque solo que sea capaz de luchar, la clase obrera debe organizarse en casa como clase y que los respectivos países son el teatro inmediato de su lucha. Es por eso que su lucha de clases es nacional, no en términos de su contenido, sino que, como dice el manifiesto comunista, en su forma. De hecho, Haití se encuentra en la encrucijada de dos potencias imperialistas, Francia y los Estados Unidos de América. Y en los últimos años, Canadá ha participado como apoyo logístico de complementario para su gran vecino del sur. Si en el pasado estas dos potencias polemizaron y defendieron intereses divergentes para acapararse de los principales recursos nacionales, la situación cambiará durante el final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX. Con la ocupación de 1915, el imperialismo estadounidense se estableció junto con las clases dominantes títeres haitianas como la principal fuerza gobernante de Haití. Esta nueva nación, que se declaró independiente el 1 de enero de 1804, después de derrotar, gracias a la propia valencia de las cohortes de esclavos, el ejército colonial, esclavista y racista más poderoso de la época, el de Napoleón Bonaparte, ya no tiene el monopolio de su soberanía. Como escribí en uno de mis artículos en mayo de 2011, la soberanía nacional todavía está a media esta. Este texto está escrito por profesor Camille Charmes, el representante de Haití, del partido. Es por eso que dice cómo escribí. No soy quien lo ha escrito. Las masas haitianas nunca se han rendido ante los excesos de sus gobiernos reaccionarios. El pueblo haitiano, siempre en contra de sus sucesivos gobiernos, nunca ha perdido su espíritu de lucha. Siempre ha guardado celosamente su derecho a la autodeterminación. Entre otras limitaciones, por ejemplo, varios gobiernos estadounidenses durante el siglo XIX intentaron firmar un contrato de arrendamiento anfitético con el gobierno haitiano para hacer de la bahía del Mol Saint-Nicolas un depósito de carbón. Sus trámites siempre han sido rechazados. Tuvieron que aprovecharse de
de múltiples circunstancias internas y externas para el 28 de julio de 1915 puedan invadir y ocupar por la fuerza el país con el fin de satisfacer su ambición imperialista. Sin embargo, este crimen nunca habría sido posible sin la participación de la minoría gobernante antipatriótica del país. Los invasores aprovecharon el pretexto de las luchas fratricidas entre diferentes fracciones de los grandes terratenientes feudales y de los compradores para llevar a cabo sus crímenes. Movilizaron a las masas campesinas ofreciéndoles propuestas seductoras solo para llegar al poder. Más de una de las diferentes capas de la población mordieron el anzuelo antes de estar decepcionadas y lejos de establecer la calma y la paz. Como afirmaban, las fuerzas de ocupación formaron un prototipo de gobierno que era inadecuado para las realidades haitianas, pero que correspondía a sus propios intereses. Derrotaron el ejército indígena surgido de la guerra de independencia y crearon su propio ejército, un verdadero perro guardián de sus ventajas. Hoy, este ejército, después de su disolución por el presidente Aristides, salió del exilio en 1994, ha sido reemplazado por una fuerza policial que desempeña el mismo papel. En este modelo, él sigue siendo dominante hasta el día de hoy, un modelo que la mayoría popular nunca ha aceptado. Los yanquis no fueron y nunca serán bienvenidos aquí. Fueron recibidos por los guerrilleros de Charles Peral en 1916, a la cabeza de una guerrilla formada principalmente por miembros de la clase campesina pobre y media. Estos combatientes lucharon con armas de fuego obsoletas y casi sin armas durante más de 2 años contra este poder en ascenso. Esta guerrilla campesina contra la ocupación estadounidense duró 5 años, de 1915 a 1920, y disminuyó después del asesinato de Peral y de Benoit Bataille. Cabe señalar que los intelectuales pequeños burgueses, los profesionales, los sindicatos y los estudiantes también lucharon contra la ocupación, aunque esta lucha tuviera un ritmo y una temporalidad diferentes en relación con las luchas campesinas. Esta resistencia ha sido feroz, determinada y admirable. Una de las consecuencias inmediatas para los invasores imperialistas es la expulsión de las masas campesinas pobres de sus tierras en beneficio de las multinacionales capitalistas estadounidenses. Fueron proletarizadas violentamente para crear plusvalía en empresas como la plantación Dauphin en el noreste de Haití y como las fábricas de azúcar de Cuba y de la República Dominicana. Los soldados blancos racistas, cuya gran mayoría eran originarios del sur de Estados Unidos, sin ética como de costumbre, utilizaron los trucos más traviesos para acabar con la resistencia popular, pero sin poder destruir su espíritu. La segunda gran guerrilla que se manifestó durante los años de 1968 hasta 1969 fue la del Partido Unificado de los Comunistas Haitianos, PUSH, durante la dictadura de François Duvalier. Esta también fue salvajemente reprimida por los tonton Macoute, los militares y la CIA. Su objetivo no solo era el fin de la dictadura, sino también la construcción de una sociedad socialista. ¿Cómo hablar de la lucha de clases en Haití sin mencionamos
estas dos primeras grandes luchas, una de las cuales se identificó como antiimperialista y la otra más completa, que tuvo como objetivo final el socialismo. Esto no significa que nunca existieron otras formas de resistencia, porque la lucha de clases en nuestro país tiene un carácter especial, porque nunca ha sido dirigida por el proletario. Este carácter particular no solo se debe a su debilidad numérica, porque la calidad podía transformarse en cantidad, para citar a Engels en la dialéctica de la naturaleza. Siempre que se cumplieran las condiciones entre los obstáculos que se han levando contra el desarrollo del proletario nacional, podemos citar la persistencia de las diversas dictaduras que se han sucedido en el curso de nuestra historia, algunas de las cuales que fueron más feroces que otras, como la de los Duvalier, que duró 30 años. Las dictaduras también ayudaron a paralizar el desarrollo adecuado de los sindicatos progresistas. Hay varias federaciones sindicales, como algunas raras excepciones, como la de Bataille Ouvrier, Combate Obrero, que es una organización de izquierda. Ellos no enarbolan una ideología de izquierda. Todos los gobiernos que se sucedieron desde la salida simbólica de los ocupantes en agosto de 1934 se han unido con gran tenacidad contra el comunismo. Los partidos revolucionarios siempre se desarrollaron clandestinamente hasta la caída de Jean-Claude Duvalier el 7 de febrero de 1986. La represión anticomunista sistemática también perjudicó enormemente la formación de sindicatos cercanos a la clase obrera. Esta es una de nuestras tareas revolucionarias en este momento. Me voy a quedarme aquí porque yo sé que yo tengo solamente 10 minutos, pero si no hay problema, hay otra. Yo sé que ustedes van a poder leer el texto completo. Solamente quisiera decir que ahora Haití conoce una situación muy grave, muy difícil. Entonces, el pueblo haitiano necesita su apoyo, el apoyo del seminario, porque quizás dentro de poco el imperialismo va a invadir de nuevo Haití, porque Haití, que es el primer país de nuestra América, no podemos como luchadores aceptar otra vez que los soldados de América Latina van a Haití para matar a la gente. Ahora el imperialismo va a utilizar Kenia, un país de África. Dicen porque ellos son negros, para nosotros ellos son mercenarios como los demás. Entonces necesitamos su apoyo para enviar, para mandar una declaración muy fuerte al pueblo haitiano para decirles que el pueblo no está solo. Gracias, compañeros. Agradecemos a nuestro querido compañero Robert Ismael y también Mara Arthur Fields, que han sido parte justamente de Reagrupamiento Socialista para una nueva iniciativa nacional de nuestro querido hermano país Haití. También quiero mencionarles a quienes nos están observando y nos escuchan que nuestro querido compañero Robert, eh, un gran compañero, que solo nos ayudó a dar lectura al pronunciamiento de nuestro querido hermano partido y no podrá ayudarnos con respuestas a cualquier pregunta si lo deseen realizar en adelante. Con un fuerte abrazo, estimado Robert, te decimos que Haití no está solo, que el pueblo no está solo, que la lucha continúa y que justamente
en las resoluciones estar impregnado ese apoyo fundamental para esa causa de nuestro querido hermano país Haití. Gracias. Queremos dar la palabra a nuestro compañero Gilberto Díaz, en representación de los trabajadores y estudiantes comunistas por el cambio social de nuestro querido hermano país de Puerto Rico, que está aquí presente y que en sus 10 minutos nos va a poder ayudar con una breve explicación de su panorama a nivel internacional y nacional. Estimado compañero, tiene la palabra. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, claro y fuerte, compañero. Ok, cómo no. Buenas tardes, saludos revolucionarios de parte de trabajadores y estudiantes comunistas por el cambio social, TEX, desde Puerto Rico. Queremos expresar nuestra solidaridad al Partido Comunista Marxista-Leninista de Ecuador y nuestro agradecimiento por la invitación. Un saludo revolucionario a todos los partidos comunistas presentes. Quiero establecer que nuestra organización se formó ante el vacío político e ideológico que existe en nuestro país, Puerto Rico. Nuestro nombre responde al deseo de distinguirnos de otras organizaciones reformistas que se identifican como marxistas y comunistas, pero que en sus métodos de lucha o práctica utilizan los métodos legalistas para la consecución del poder, dejando intacto la estructura económica y política jurídicas que conforman el sistema capitalista de explotación. En nuestro caso, Puerto Rico, una colonia clásica dominada por el imperialismo yanqui desde hace 125 años, desde el 1898, se da la dinámica en la lucha antiimperialista de los sectores de izquierda que ponen en primer plano la independencia de Puerto Rico, subordinando así la lucha de clase por la lucha nacional. Para nosotros en TEX no se trata de Yankee Go Home para dar paso a los aspirantes capitalistas criollos burgueses que a nombre del amor a la patria seguir explotando a la clase trabajadora. Hay quienes piensan que la lucha antiimperialista es una lucha revolucionaria y queremos hacer la aclaración que ser antiimperialista no los hace ser anticapitalistas ni revolucionarios. Es decir, uno puede ser antiimperialista y procapitalista. Tampoco creemos que sea necesario, una vez conseguida la independencia, pasar por el proceso de la democracia burguesa antiimperialista y luego entrar en la fase de la dictadura del proletariado. Actualmente hay 35 países latinoamericanos independientes y prácticamente todos neocolonias capitalistas. Ser un país independiente no significa ser un país libre de explotación. Por tanto, nosotros como colonia abogamos por la independencia de la clase trabajadora para librarse de toda explotación, venga del imperialismo o de los aspirantes a burguesía criolla. Vivimos en un momento difícil. Las corrientes y los vientos se mueven en otra dirección. El fascismo. Reina la incertidumbre. Desconocemos el porvenir, pero lo que sí está claro es que ningún imperio dura para siempre. Estamos viendo en tiempo vivo el desplazamiento del imperio más poderoso en la historia de la humanidad. Un nuevo orden social mundial político se forja. Los globalistas con su agenda imperial entran en lucha por preservar su control y hegemonía. La rivalidad interimperialista es el orden del día. El viejo bloque soviético se ha convertido en el campo de batalla para el resurgimiento del movimiento fascista mundial, con el apoyo del imperialismo yanqui en decadencia y la OTAN, organización terrorista, alianza nazi. No es algo nuevo esta realidad, con la diferencia que sus contrincantes
son la segunda potencia mundial nuclear, Rusia, y la segunda potencia mundial económica, China. ¿Qué papel desempeñan los comunistas en esta realidad histórica, coyuntural? ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál debe ser nuestras tácticas y estrategias? ¿Cómo debemos mirar la realidad histórica actual? ¿Cómo debemos mirar a los reformistas, socialdemócratas y liberales? Se deben crear frentes unidos con organizaciones centroizquierda. Debemos participar en elecciones. Se puede llegar al socialismo o el comunismo por vía pacífica o electoral. Hay tal cosa como nacionalismo revolucionario. Hay capitalismo progresista. Es necesario pasar por las etapas de la democracia burguesa. Es necesario pasar por las etapas de semifeudalismo a democracia burguesa y luego al socialismo. Hay capitalistas mejores que otros. Hay un imperialismo menos malo. Ser antiimperialista te hace revolucionario. Ser progresista es ser revolucionario, o ser de izquierda es ser comunista. ¿Cuál debería ser nuestras respuestas ante la lucha de LGBTQX? ¿Cuál debería ser nuestra postura ante el racismo y el etnocentrismo? ¿Cuál debería ser nuestra postura ante el panorama, el panamericanismo y el panafricanismo? ¿Cuál debería ser nuestra postura ante el chauvinismo étnicos, raciales y nacionales? Es necesario el trabajo asalariado en la etapa del desarrollo del comunismo. Se puede acelerar el proceso hacia el comunismo directamente del capitalismo. Debemos aplicar los principios del materialismo histórico y dialéctico con su ciencia ya históricamente comprobada, o aventurarnos por otros horizontes desconocidos. ¿Cómo debemos interpretar y analizar esta nueva realidad mundial? ¿Es Rusia imperialista? Putin y la Federación la Federación Rusa representa la clase trabajadora como comunistas. ¿Y cuál debe ser nuestras respuestas a estas preguntas? Podemos especular con las respuestas o nos dejamos guiar por la ciencia del materialismo histórico y dialéctico. En nuestra organización preferimos contar con la ciencia de los principios del marxismo-leninismo, con su historia ya probada, que todas sus victorias, con todas sus victorias y fracasos, es la única ciencia social económica que responde a nuestra realidad conocida como la lucha de clase. Compañeros y compañeras, camaradas, estas son algunas de las tantas preguntas que nos tenemos que hacer. En cuanto a nuestro país, Puerto Rico se ejemplifica por ser una colonia industrial capitalista, que no es necesario pasar por la etapa de la democracia burguesa. Por más atrasado que estén los países contemporáneos coloniales y neocoloniales, las relaciones nacionales e internacionales son de índole capitalista. Por tanto, no debemos caer en la trampa de apoyar a burguesías criollas antiimperialistas. En última instancia, la historia ha demostrado que eventualmente estos sectores llamados progresistas antiimperialistas defenderán ante todo sus intereses de clase, el sistema capitalista explotador. Tal es el caso de la lucha interimperialista entre la Federación Rusa y Ucrania, la OTAN y los Estados Unidos, que luchan por la repartición del mejor pedazo del pastel. El fascismo no es otra cosa que el capitalismo en crisis. Como trabajadores y comunistas debemos ver la lucha de clase con una perspectiva internacionalista y solidarizarnos con la clase trabajadora mundial. ¿Quiénes somos las víctimas del capitalismo? Nuestra consigna, la lucha obrera, no tiene fronteras. La clase obrera no tiene fronteras. Está al orden del día, así como la consigna de Marx y Engels, proletarios del mundo unidos. No tenemos nada que perder sino nuestras cadenas. Que viva el comunismo, guerra a la guerra, que viva el internacionalismo proletarios. Muchas gracias. No sé, oye.
Agradecemos a nuestro querido compañero, camarada Gilberto Díaz, que en representación de los trabajadores y estudiantes comunistas por el cambio social de nuestro querido país de Puerto Rico, que aquí está presente y que justamente a través de su pronunciamiento nos da esa luz, nos da sobre todo esa esperanza y esa convicción de seguir luchando por la libertad del pueblo de Puerto Rico. Nuestro abrazo fraterno y virtual a la distancia, estimado Gilberto. Damos paso a la siguiente intervención. Nuestro compañero Carlos Sosa, en representación del Partido Comunista Revolucionario del país de Uruguay, aquí presente, tiene la palabra, estimado compañero. El Partido Comunista Revolucionario desde Uruguay saluda este encuentro y envía un apretado abrazo revolucionario y solidario a los organizadores del Partido Comunista Marxista-Leninista de Ecuador en su aniversario y a las organizaciones participantes, y en ello lo hace extensivo a la clase obrera y a los pueblos del mundo. Me voy a referir a tres aspectos de la cuestión en la que estamos dando la lucha: la situación política en nuestro país, la situación económica en nuestro país y dar nuestra visión a la situación internacional. Situación política. Luego de 3 gobiernos del Frente Amplio, frente hegemonizado por el socialdemocracia, el revisionismo y el socialpopulismo, asume en marzo del 2020 el gobierno una coalición de la derecha tradicional y la ultraderecha fascistoide que ganó las elecciones desde el 2019 por un 1.5% de los votos emitidos. Esta coalición de derecha está hegemonizada por el Partido Nacional del presidente Lacalle Pou y la integran el Partido Colorado del expresidente Julio María Sanguinetti, Cabildo Abierto del general retirado Marini Ríos, partido de ultraderecha con una cúpula militar muy comprometida en la defensa de la dictadura militar fascista y sus crímenes, además del Partido Independiente Socialdemócrata y el Partido de la Gente de derecha liberal. Es de destacar que Cabildo Abierto tiene el 20% de los parlamentarios de la coalición y pesa decisivamente en todos los temas. A pocos días de asumir, el gobierno decretó restringir el presupuesto estatal en un 15% y que se repusieran de las vacantes del Estado solo 1 de cada 3, proseguido de un presupuesto nacional quinquenal de fuerte ajuste fiscal. A partir de allí, y con el argumento de la pandemia, impone una rebaja salarial generalizada que lleva más de 3 años. Es un gobierno que vino a toda máquina contra el pueblo e inmediatamente impulsó la ley de urgente consideración con casi 500 artículos que en gran parte son represivos y punitivos, limitativos del derecho de huelga, prohibiendo las ocupaciones y los piquetes, con un gran ataque a la educación pública. Frente a esta ley se dio una gran batalla popular en las calles, con paros, movilizaciones y con un referéndum con 135 artículos para el que se lograron 800.000 firmas y luego 1.078.000 votos, perdiendo por un 1,5%. El embate reaccionario siguió en cada una de las rendiciones de cuentas presupuestales anuales y con la aprobación de la reforma de la seguridad social reaccionaria, que en realidad es solo una reforma jubilatoria que aumenta la edad de retiro exigida de 60 a 65 años y extiende obligatoriamente la SAFAP a todas las cajas y a todos los trabajadores independientes del monto de su salario. Las AFAP son un régimen de ahorro previsional individual
e implican un verdadero vaciamiento del Banco de Previsión Social Estatal de 1.200 millones de dólares anuales que salen de los aportes que realizan los trabajadores bajo este sistema capitalista imperialista que les impone cada día más la precariedad laboral y la superexplotación. El coro reaccionario, luego de hablar del supuesto déficit del Banco de Previsión Social de 600 millones de dólares anuales, las AFAP son una verdadera estafa al servicio del capital financiero que se impuso por los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional y demás organismos imperialistas. Se fueron alimentando en la mayoría de los países donde se establecieron cuando se vio en la práctica que no habría otros servicios que las jubilaciones y que éstas son muy bajas en la inmensa mayoría de los casos. Este gobierno ha profundizado la dependencia del imperialismo yanqui y actúa como ariete de su política en la región y en el continente, atacando permanentemente a Cuba y a Venezuela como dictaduras y al mismo tiempo impulsa un tratado de libre comercio con China, que ha sido el principal comprador de las exportaciones de carne, soja y celulosa en los últimos años. Es un gobierno que concesionó el monopolio de la carga y descarga de contenedores en el puerto de Montevideo a la empresa belga Caton Nati por 50 años. Llevó adelante la instalación de la segunda planta de papelera finlandesa UPM, haciéndose cargo el Estado de una infraestructura ferroviaria de carreteras y puentes por 4.000 millones de dólares. Avanza en las privatizaciones de las empresas públicas, entregando la planta de cemento Portland y parte de los suministros de los combustibles en puertos y aeropuertos. Hoy en manos de la estatal empresa ANCAP. Lo mismo sucede a nivel de las empresas estatales de energía eléctrica, UTE, y de telefonía, Antel. En OCE, la empresa estatal de agua, se aprobó un negocio con monopolios de la construcción en medio de la crisis hídrica, el proyecto Neptuno, para bombear agua del Río de la Plata, lo que está cuestionado por científicos ambientalistas y el Sindicato de los Trabajadores, porque implica una privatización y en lugar de la toma, Arasatí, tiene altos niveles de salinidad y contaminación. Situación económica. Por la crisis potenciada por la pandemia, el Producto Bruto Interno de nuestro país cayó fuertemente en el año 2020, primer año del gobierno actual, menos del 6.1%. Hubo una recuperación de un 5,3% en el año 2021 y de 4,9% en el año 2022, fundamentalmente por los altos precios de los principales productos de exportación, carne, soja y celulosa, y por la obra de construcción de la segunda planta de UPM y la gran infraestructura que la rodea. En los dos últimos años, trimestres del 2022, se llegó a una leve recesión técnica y se espera un pobre crecimiento del Producto Bruto Interno de un 1.3% para este año. Esto refleja la normalización de los precios internacionales, los graves efectos de la sequía que afectó principalmente a la soja, una gran caída de las exportaciones de carne por la baja de las compras chinas y el fin de las obras mencionadas. En el primer semestre del 2023 cayeron las exportaciones de soja, de carne bovina, y en el 2022 los principales destinos de las exportaciones fueron China, un 29%, Unión Europea, un 15%, Brasil, un 14%, Argentina, un 9% y Estados Unidos, un 5%. Un factor que está influyendo grandemente en la economía nacional es el atraso cambiario, con un dólar que se desprecia frente al peso y que encarece artificialmente la producción de bienes y servicios del país. La base de este problema está en la emisión de bonos en unidades indexadas, en pesos uruguayos, que ajustan por inflación y además pagan altos intereses, lo que favorece el negocio especulativo. Esto que viene realizando
los sucesivos gobiernos, con el argumento de combatir la inflación, en los hechos subvenciona todo tipo de importaciones y aumenta permanentemente la deuda pública. La deuda pública global está en alrededor de los 50.000 millones de dólares y unos 20.000 millones de interés. A esto hay que sumarle el endeudamiento encubierto por las empresas de participación público-privada. El Producto Bruto Interno previsto a fin de este año es de 73.000 millones de dólares. En este año se ha incrementado la explotación. El porcentaje de salario sumergido de menos de 25.000 pesos abarca el 33% de los trabajadores, unos 550.000 trabajadores. El 75% de los trabajadores no llega a la media canasta familiar, situada hoy en 124.000 pesos, unos 3.100 dólares. Ha aumentado la precariedad laboral, las tercerizaciones y el trabajo por la cuenta, en gran parte informal, que abarca unos 350.000 trabajadores. Ha aumentado la miseria. Existen 650 asentamientos irregulares, cantegriles o Villa Miseria, donde viven unos 250.000 personas, y con la pandemia se generalizaron las ollas populares. Desde el 1 de mayo al 30 de junio de este año se registraron 60 conflictos obreros en los que se involucraron 1.198.385 trabajadores y trabajadoras. En el mes de junio hubo un aumento de la conflictividad sectorial que fue más del doble de la del mes anterior y el guarismo más alto en este periodo de gobierno. Ello se explica por lo ocurrido principalmente en la construcción y la educación. La lucha de los trabajadores se viene abriendo camino a pesar de la hegemonía del oportunismo en la dirección de la Central de Trabajadores, en un año donde se aprobó una ley de jubilaciones reaccionaria. Está en discusión parlamentaria la rendición de cuenta presupuestal anual, la última del periodo de gobierno, y se realiza ya la 10ª ronda de los consejos de salario. A esto se le suma la lucha por el agua potable, dada la crisis hídrica y conflictos muy importantes de los sindicatos de las empresas públicas contra la privatización y por ingreso genuino de personal. Las corrientes clasistas y de lucha vienen avanzando en influencia y coordinación en la coordinadora de sindicatos, y su peso ha sido decisivo para lograr los paros generales y también en el lanzamiento del plebiscito de la seguridad social contra la ley reaccionaria en marcha. Nuestro partido y la Unidad Popular. El Partido Comunista Revolucionario, que conmemoró en diciembre del 2022 su 50 aniversario, tiene el centro de gravedad de su trabajo de masas en el movimiento obrero y sus sindicatos. Sus militantes forman parte de la corriente sindical clasista. Luchamos en esta etapa por una revolución democrática, agraria y antiimperialista en marcha ininterrumpida al socialismo. Desde la salida de la dictadura en 1985, nos integramos al trabajo en los comités de base del Frente Amplio en el seno de la izquierda radical. En 1989 participamos de la fundación del Movimiento de Participación Popular con el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro y otras organizaciones. Estuvimos allí hasta el año 2001, cuando pasó a hegemonizar la línea de derecha de Mujica y Huidobro. A partir de allí seguimos en el Frente Amplio para tratar de derrotar a la derecha tradicional y hacer una experiencia popular avanzada, lo que se logró en el año 2004. En el 2005, ante los acuerdos del gobierno con el Fondo Monetario Internacional y demás medidas ya citadas, nos retiramos del Frente Amplio y en el 2006, junto al Movimiento 26 de Marzo y la corriente de izquierda, fundamos la Asamblea Popular, hoy Unidad Popular. 2 minutos, compañero. Bien, la Unidad Popular, con un programa antiimperialista consecuente, obtuvo un diputado en las elecciones del 2004 con 27.000 votos, lo que no pudimos mantener en el 2019. Persistimos ya por 17 años y nos preparamos para la batalla del plebiscito de la reforma de la seguridad social,
y las elecciones del 2024. Situación internacional. La situación internacional muestra una agudización de las contradicciones interimperialistas, cuyo centro es la guerra de agresión imperialista de Rusia a Ucrania, con el involucramiento cada día mayor del imperialismo yanqui y la OTAN y el peligro creciente de una tercera guerra mundial. Se maneja cada día más el posible uso de armas nucleares si la situación se agrava. Esta guerra se da en un contexto de crisis económica internacional que fue potenciada por la pandemia y de cambios en la correlación de fuerza de los países imperialistas. El imperialismo yanqui sigue siendo el principal potencia por su poderío económico, político y militar, pero está en declinación y en un mundo multipolar donde el imperialismo chino le disputa seriamente la hegemonía y se extiende el BRICS. Las potencias imperialistas nuevamente recurren a la guerra y a la industria armamentista para salir de la crisis y desviar la lucha de clase al interior de sus países. Hay un crecimiento alarmante y generalizado de partidos y organizaciones de ultraderecha y fascistas en los países imperialistas y también en América Latina. Al mismo tiempo, el proletariado y los pueblos oprimidos del mundo vienen desarrollando luchas muy importantes, enfrentando los ajustes contra los salarios y la propuesta y los presupuestos para la salud, la vivienda y la educación del pueblo, y leyes reaccionarias como la reforma de la seguridad social y las que limitan el derecho de huelga, con la que el capital financiero internacional busca descargar la crisis en las espaldas de los trabajadores. Se desarrolla en todo el continente el auge de las luchas de los movimientos feministas populares que se han convertido en protagonistas de grandes movilizaciones. En el caso de Uruguay, estas han llegado a 300.000 personas los 8 de marzo, solo en Montevideo, en la capital. Estas luchas vienen logrando avances muy importantes en la lucha por la liberación y la igualdad social de la mujer. Se agrava la explotación imperialista de los recursos naturales de los países oprimidos, lo que se da en medio de una gran disputa interimperialista por estos recursos y por el control de infraestructuras estratégicas. En América Latina hay un gran avance de China, tanto a nivel comercial, donde ya se ubicó como el principal comprador en general, como en inversiones y en infraestructura, puertos y aeropuertos, avanzando también en influencia política. En nuestra América, las grandes luchas de la clase obrera y los pueblos frente a la crisis le abrieron paso a la derrota electoral de los partidos de la derecha en el gobierno. En Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia, donde se instalaron gobiernos orientados por el diverso progresismo, que en general defrauda rápidamente a los pueblos al no llevar adelante las medidas necesarias para romper con la dependencia y concretar las reformas de fondo necesarias para mejorar realmente la situación de los trabajadores y del pueblo. En Bolivia, la lucha heroica del pueblo logró derrotar al golpe fascista que derrocó al gobierno del MAS, encabezado por Evo Morales, y en Perú persiste la lucha contra el golpe institucional que derrocó al presidente Pedro Castillo. Arriba la lucha de la clase obrera y de los pueblos de nuestra América. Agradecemos a nuestro querido compañero Carlos en representación del Partido Comunista Revolucionario. Continuamos para dar paso a nuestra querida compañera, Magíster Isabel Vargas, en representación de esa dignísima Unión Nacional de Educadores de nuestro querido país, Ecuador. Tiene la palabra, querida compañera. Muy buenas tardes a todos los camaradas, a todas las personas que nos están mirando a través de las redes sociales y a través de esta sala Zoom. La Unión Nacional de Educadores cumple 79 años de lucha en defensa de la educación pública, laica, gratuita, científica y de calidad, en la que está intrínseco velar los derechos laborales, profesionales y sociales de las y los maestros. La Unión Nacional de Educadores ha jugado un papel fundamental en la defensa de la educación pública como un derecho humano fundamental. Hemos rechazado enérgicamente las políticas y medidas antipopulares, el intento de la privatización de la educación y hemos exigido siempre de todo gobierno mayor presupuesto para este importante sector. Promovemos la propuesta pedagógica para la emancipación, pues la nueva escuela es
uno de los instrumentos convincentes para la transformación social y la construcción de la patria nueva. La lucha del magisterio en defensa de los derechos laborales, la organización ha trabajado incansablemente para garantizar condiciones laborales justas, ya que sin estas no habrá transformación educativa. La estabilidad y seguridad para los docentes en el ejercicio de su profesión. La UNE ha liderado diferentes medidas de hecho para exigir el respeto a los derechos laborales de los educadores, la estabilidad laboral, el pago oportuno de salarios, la implementación de políticas de capacitación y actualización docente. Lo hemos logrado con movilizaciones y la expresión más grande de rebeldía, las huelgas de hambre. Nos hemos enfrentado a gobiernos autoritarios, tiranos, a dictaduras militares, quienes han usado y abusado de la fuerza pública. En 1973, la dictadura militar asesinó a nuestra maestra joven Rosita Paredes. Durante el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, la Unión Nacional de Educadores desempeñó un papel crucial en la resistencia de los pueblos y defensa de los derechos de los educadores. Durante este periodo, el gobierno impulsó una serie de medidas y políticas que afectaron directamente a la comunidad educativa. Una de las principales luchas de la UNE durante el correísmo fue la resistencia contra la criminalización de la lucha social. También luchamos contra la educación individualista, meritocrática, vertical, estandarizada, autoritaria. Luchamos contra la política del sometimiento y miedo que limitó la autonomía de los docentes. Una política implementada por el imperialismo a través de sus organismos multilaterales. La UNE denunció los intentos del gobierno de Correa de imponer una visión única y sesgada en la educación que afirma al capitalismo, es decir, la reproducción de las condiciones de explotación, las inequidades del régimen dictatorial y populista. Nos enfrentamos a una serie de reformas que buscaban controlar y direccionar el contenido educativo hacia una narrativa oficialista. La UNE defendió la necesidad de una educación crítica, pluralista y respetuosa de la diversidad de pensamiento. La Unión Nacional de Educadores también se enfrentó a una serie de ataques directos contra los derechos laborales. Durante el correísmo hubo reiterados intentos de debilitar al sindicato, retirando las alícuotas, quitándonos la personería jurídica, creando organizaciones paralelas, destituyendo a una veintena de dirigentes sindicales. Ninguna de estas logró doblegarnos. Y consecuencia de aquello, el gobierno asaltó las sedes de la organización. La UNE resistió a estas acciones y luchó por la dignidad y los derechos de los docentes, y que tienen el derecho a la libre organización. Y aquí estamos, seguimos de pie. Hemos vencido no solamente a un gobierno populista, sino también hemos vencido al capitalismo. Es importante destacar que la resistencia de la Unión Nacional de Educadores durante este periodo de 10 años de correísmo no fue fácil. El gobierno de Correa ejerció una fuerte presión sobre los sindicatos y los líderes, mediante la descalificación, la imposición, las sanciones y la persecución política. Sin embargo, la UNE se mantuvo firme en su defensa de los derechos de los educadores y de los estudiantes, en la defensa de la calidad de la educación. En el año 2015, como una expresión de unidad sindical y política, nos integramos al Frente Unitario de Trabajadores y junto a la clase obrera continuamos la defensa de los derechos de los pueblos del Ecuador. En el mes de octubre del 2019, junto al movimiento obrero, campesinos, indígenas, estudiantes, desempleados, mujeres del pueblo negro, mestizo, montubio, los barrios
protagonizamos el levantamiento indígena, popular y de las organizaciones sociales en contra de las políticas neoliberales del gobierno de Moreno, que pretendía poner sobre los hombros de los sectores populares la crisis dejada por el correísmo, con la creación de nuevos impuestos, elevación de los precios de los combustibles, por consiguiente el alza de los pasajes. El viejo sueño de la derecha, la privatización de las empresas estratégicas del Estado, la reducción de los servidores públicos en las que estaba incluido el magisterio. La lucha popular conquistó una victoria con la derogatoria del decreto 883. Este fue el punto de inflexión de la lucha de los pueblos de América Latina. El magisterio fue el primer sector social que enfrentó al gobierno del banquero Guillermo Lasso, exigiendo la revalorización docente. Luchamos por la equiparación salarial. Se logró que la función legislativa ratifique las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. El gobierno estaba empeñado en no cumplir, por lo que se elevó la protesta y se declaró una segunda huelga de hambre que terminó con la resolución de la Corte Constitucional en favor del magisterio. Vencimos al gobierno neoliberal y también a la carta de intención del Fondo Monetario Internacional. La profundización de la lucha social se expresó en la movilización contundente del 1 de mayo, que avisoraba la inconformidad del pueblo rebelde, que condenó los anuncios de la privatización, la política laboral antiobrera, la incapacidad para resolver los problemas del pueblo. Los sectores populares organizados paralizamos sus actividades por el continuo deterioro de las condiciones de vida, por la aplicación del proyecto neoliberal y la insistencia de las empresas públicas, la amnistía tributaria, la usurpación de la vocalía de los trabajadores ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nuevamente la derecha usa la estrategia y arremete con la dura represión. Sin embargo, la fuerza de la unidad arrinconó al gobierno neoliberal de Lasso y lo derrotamos. La efervescencia de la lucha social y las medidas del gobierno, la baja aceptación a las acciones de las dos funciones del Estado se avivó con la destitución, con el intento de destitución al presidente de la República. Sin embargo, Guillermo Lasso, por esa incapacidad para resolver y solucionar los problemas del pueblo ecuatoriano, no fue destituido por la Asamblea Nacional, pero sin embargo, él convocó a la muerte cruzada. En medio de una ola de violencia, el aumento de la delincuencia, en donde se da el reclutamiento forzoso de menores para el microtráfico, el sicariato y la explotación sexual, en medio de que más de 200,000 estudiantes no regresaron a las escuelas, en medio del aumento de la pobreza multidimensional, que son consecuencias de la aplicación de las medidas neoliberales. Se llamó a elecciones anticipadas. En el balotaje participan dos representantes de la derecha, que son los responsables de la crisis que vive nuestro país. El pueblo se quedó sin candidato y la expresión de rebeldía es el llamado a votar nulo. La UNE, consecuente con sus principios, jugó un papel protagónico en la defensa de la naturaleza. Junto a las organizaciones sociales y activistas se logró detener la explotación petrolera en la zona del ITT, Ixpingo, Tambococha y Tiputini, y la minería en el sector del Chocó andino. Ambas zonas declaradas reservas de la biosfera por la diversidad de su fauna y flora, y también porque ayudan a la conservación del medio ambiente, que evita el calentamiento global y la era de la ebullición. Vencimos a los grandes capitales extractivistas internacionales y dimos un ejemplo al Ecuador y al mundo que es posible vencerle al imperialismo. Nos mantendremos vigilantes para que la decisión del pueblo sea respetada. Nuestra lucha continúa y seguimos construyendo el camino para alcanzar la dictadura del proletariado, pues solo el pueblo salva al pueblo. Trabajadores del mundo, unidos.
Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de nuestra querida compañera Isabel Vargas, representante de la Unión Nacional de Educadores de nuestro querido país, el Ecuador. Queremos dar paso a unas dos preguntas por justamente el tiempo, ya que a las 6 de la tarde tenemos el evento de clausura este victorioso 27 Seminario Internacional del CIPRAL. Tienen la palabra quienes deseen hacer alguna pregunta. Solo escogeremos una a dos máximo. Agradecemos esta sexta mesa de debate que nos han brindado nuestros queridos panelistas de Puerto Rico, de Haití, de Uruguay y de nuestro querido Ecuador. A nivel internacional, el imperialismo continúa tratando de desbordar con sus brazos mediante las guerras de rapiña en cada uno de los sectores, en cada uno de los territorios. El rol de los movimientos sociales, de los partidos políticos de izquierda, de los partidos políticos comunistas, justamente es poder liberar y emancipar a los sectores sociales populares para que en un momento dado podamos ir a ese tan anhelado socialismo científico y junto a la aurora roja de nuestros queridos partidos comunistas, marxistas, leninistas. Más temprano que tarde llegará esa victoria. Que viva la lucha internacional de los trabajadores. Que viva la lucha de los partidos comunistas, marxistas, leninistas. Que viva el 27 Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina. Muchas gracias a cada uno de ustedes quienes han participado a través del Zoom, pero también a través de las redes sociales y de las páginas de nuestras organizaciones hermanas.